ustedes saben, pero New York en los años 80 era una de las 2 o 3 ciudades con mayor índice criminal, de crimen en los Estados Unidos, de violencia, ¿verdad? O sea, en los años 80 lo que era robo a mano armada, robo a las viviendas privadas, a centros, a lugares de comercio, robos de carros, estaba súper disparado. Pero a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos como Chicago, que era otra de las que estaba muy mal y la otra no me acuerdo cuál era, New York era toda la ciudad. Básicamente lo que había era un crimen rampante, o sea, el crimen y las pandillas gobernaban la ciudad. En ese entonces eligieron de alcalde a Rudolph Giuliani, antes de que se enloqueciera, ¿ok? Entonces Rudolph Giuliani estableció una estrategia y la estrategia fue basada en un estudio que se llamó Broken Windows, ventanas rotas. ¿Qué consistía ese estudio? Bueno, encontraron, escuchen esto, una relación directa entre el orden y el crimen, o el desorden y el crimen. Directa, por estadística. Entonces ellos establecieron, con base en este estudio, una estrategia que nunca se había establecido antes. ¿Cuál era la estrategia? No era ir en contra de las pandillas de frente, sino empezar a atacar los lugares de desorden, pero desórdenes pequeños. Entonces la estrategia tenía 2 componentes. Orden en las cosas más simples y embellecimiento. Digo conmigo, orden, embellecimiento. Entonces mira qué tremendo. ¿En qué orden? Por ejemplo, peleas callejeras. Ellos no decían, vamos contra el jefe de la pandilla, sino peleitas que veían, manteniendo el orden, y entonces la gente empezó a sentir seguridad. Por ejemplo, empezaron a pintar los grafitis que no eran artísticos, que eran signos de pandilla. Entonces empezaron a pintar y a embellecer la ciudad, a recoger las basuras, a hacer respetar las leyes de tránsito vehicular y peatonal. Entonces empezaron a manejar todas estas cositas, y una de las características más importantes de esta estrategia fue reparar las ventanas rotas. Por eso le llamaban broken windows. Entonces fue algo tremendo, porque en la medida que fueron reparando ventanas, recogiendo basura y poniendo un orden en lo básico. Entonces quiero que escuchen, restaurar el orden en los aspectos más básicos tuvo el poder de cambiar totalmente una ciudad del tamaño de New York. O sea, no cometamos el error de menospreciar el poder de restauración y bendición que el orden puede traer a nuestra vida. Hay una relación directa, probada estadísticamente, entre el orden y la bendición, o el desorden y la maldición. Entre el orden y la prosperidad y el desorden y la ruina. Quiero que entiendan eso. Lo que pasa es que nosotros usualmente, cuando pensamos este asunto de poner orden, porque a algunos nos cuesta más que a otros, yo soy desordenado por naturaleza, desordenado por personalidad. Yo fui diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Solo haberlo dicho ya es un milagro. ¿Ok? Yo fui diagnosticado severo. Los médicos decían que yo no debería haberme graduado de colegio, de high school. Pero Dios permitió que me graduara de high school, de universidad. Tengo un bachelor, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, he escrito 2 libros. Pero ustedes dirán, ay, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? Entendiendo la importancia de poner orden en mi vida, entendiendo, reconociendo que la mayoría de dolores que he vivido en mi vida personal y que le he causado a la gente que amo es por la falta de orden. Quiero que entiendan eso. Llega un momento que tú te cansas de hacerle daño a la gente que tú amas, que te cansas de hacerte daño a ti mismo y tienes que tomar una decisión. Lo que pasa es que nosotros, cuando vemos áreas de desorden, ya sea tus finanzas, tu salud, vemos algo tan grande que no sabemos ni por dónde comenzar. Tú dices, es imposible. O sea, mira dónde me encuentro y mira supuestamente dónde debería estar. Dios mío, o sea, la diferencia es tan grande y tan vasta que solo ver eso se te quitan las ganas de comenzar. Este estudio lo que demostró es que tú no tienes que pasar de lo peor a lo mejor. Simplemente es encargarte de las partes más pequeñas, las más simples, porque el orden es un principio espiritual. Y cuando tú empiezas a aplicar orden en las partes más sencillas, eso empieza a generar como un efecto dominó de orden en las partes más profundas. Entonces estoy hoy aquí porque quiero motivarte con esta enseñanza. Espero que el Espíritu Santo te hable y tú salgas aquí y digas, Dios mío, tengo que parar este desorden en mi vida. Porque el anhelo de Dios es que tú vivas una vida próspera. ¿Ok? Entonces mira qué tremendo. Esto del orden va más allá de ser un fenómeno social. El orden tiene que ver con un principio espiritual. Miren lo que les voy a enseñar hoy. Les va a volar la cabeza. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio, digan conmigo, en el principio.
¿Cuándo pasó esto que estamos leyendo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Quiero que notes esto. ¿Cómo estaba la tierra? Sin orden y... Ahora, quiero que volteemos eso. Di conmigo, vacía y sin orden. Sin orden es lo mismo que decir desorden. Aquí inteligente esta iglesia. Claro, claro. Sin orden es lo mismo que desorden. Entonces digo conmigo, vacía, sin orden. Y debido a eso, ¿cómo estaba la condición de la tierra? Las tinieblas cubrían. Quiero que notes. Entonces, quiero que mires lo que va a pasar aquí. Así, sin o vacío y sin orden, es como la mayoría de los seres humanos llegan a Jesús. Llegamos vacíos porque la vida de Dios no está dentro de ti. Y sin orden, porque donde no está Dios, no hay orden. O hay un orden que intenta suplantar el orden de Dios. Entonces, di conmigo, vacíos y sin orden. Y como consecuencia, ¿qué gobernaba sobre la faz de la tierra? Las tinieblas. Entonces quiero que veas lo que hace Dios. Lo primero que hace es que viene el Espíritu, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. O sea, estaba vacía, sin orden, tinieblas, y lo primero que hace es venir el Espíritu Santo y empieza a moverse en el lugar que estaba vacío y sin orden. En el momento que llega el Espíritu Santo, igual que cuando tú conoces a Jesús y el Espíritu de Dios entra en ti, la tierra cambió de ser una tierra vacía y sin orden a ser una tierra llena y sin orden. No, ahí la tierra no se ordenó. La tierra solo se llenó. Porque tú piensas, llegó el Espíritu, se acabó el desorden. No. Si la mayoría de creyentes que yo conozco tenemos el Espíritu y siguen desordenados. O sea, quiero que entiendas que tú puedes ser un creyente, amar a Dios, la vida de Dios está dentro de ti y vivir en desorden. Esa es la realidad. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, todos venimos vacíos y desordenados, sin orden. Conocemos de Jesús y ahora estamos llenos y sin orden. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si tú quieres la vida y la bendición de Dios, necesitas el orden de Dios. Porque mira lo que pasó en el momento que eso sucedió, entre ese pasaje que estamos leyendo ahí y Dios comenzara la creación, Dios hizo algo en el medio tremendo. ¿Sabes lo que hizo Dios? Una vez que llegó, digo conmigo, empezó a poner orden. Entonces fíjate, la tierra ¿cómo estaba al principio? Vacía y desordenada. Después ¿cómo estuvo? Llena y pregunta, ¿por qué primero llegó el Espíritu antes de poner orden? Claro, porque el que pone orden es el Espíritu y pone orden de adentro hacia afuera. Entonces llegó el Espíritu, ahora está llena y sin orden. Y ahora entonces ¿qué procede a hacer Dios ya que el Espíritu está ahí? Empezar a ordenar y empieza a separar las aguas de los cielos y la tierra, empieza a poner orden. ¿Por qué Dios puso orden ahí? Esto es tremendo lo que les voy a decir. Acompáñame a Génesis 1:10. Mira cómo dice. Vamos a ver el último pedacito de Dios poner orden. Dice, Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. No sé si te has dado cuenta que al principio de la creación, lo que llamamos los 7 días de la creación, los primeros días fue poner orden, no fue crear nada. No sé si se dieron cuenta. Estaba la tierra, pero empezó a poner orden. Y a partir no me acuerdo si fue el 4.º día, es que Dios empieza a ordenarle a la tierra a producir vida. Entonces dice... Después dijo Dios, o sea, después que vio que estaba ordenado, dijo Dios, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas. Digo conmigo, las mismas clases de plantas. Ojo, y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasa? Que hay un principio bíblico súper importante por lo cual Dios tuvo que poner orden. Que la Biblia dice que todos los organismos vivos se reproducen según su género. Si tú tienes una semilla de mango y siembras una semilla de mango, te sale un árbol de inteligente la iglesia. Está, Dios mío, ustedes botánicos, pues botánicos son ustedes. ¿Oíste? Porque el principio es que todo se reproduce según su género. Por eso dice semillas que producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Por lo tanto, para Dios empezar a producir vida, una vida que produce bendición, ¿por qué? Porque Él nos iba a poner en ese lugar.
Entonces Dios nos quería poner en un lugar donde estuviera su orden, su bendición. Entonces si Dios nos coloca y empieza a dar la orden de dar vida antes de ordenar, como todo se reproduce según su género, el desorden solo reproduce, pero no cualquier desorden, mucho desorden. Porque tú no siembras una semilla de mango y cosechas una semilla de mango. Tú siembras una semilla de mango y te sale un árbol con muchos mangos y con muchas pepas de mango. Entonces yo estoy aquí para decirte que todo lo que nosotros comenzamos en nuestra vida sin poner orden no va a producir lo que tú quisieras que produjera. Tú puedes tener la idea del mejor emprendimiento de tu vida. ¿Cuántas ideas he tenido yo? Yo sueño, duermo, ideas, se me ocurren ideas. Pero yo sabía que, yo aprendí a los golpes que todo lo que yo comience sin orden, sin estructura, sin planificación, al final, y Dios me daba las ideas, yo sabía que era de Dios, pero que fuera de Dios y estuviera lleno de la vida de Dios no significaba que iba a producir la vida de Dios, porque vacío y ordenado no es lo mismo, lleno y ordenado no es lo mismo que lleno y desordenado. Y yo soy un hombre lleno de la vida y de los sueños de Dios, pero me falta mucho orden. Entonces yo encontré la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Jessie, mi mujer. Claro. O sea, si yo soy desordenado por naturaleza, y dije, a mí me caso con la propia. Sí. Entonces mira qué tremendo. Escucha. Dios dijo, voy a empezar a reproducir vida. Los animales van a producir vida, las plantas van a producir vida, los seres humanos van a producir vida. No solo vida de lo que sale usted, sino todo lo que ustedes hacen. Somos dadores de vida. Dios dice, yo necesito garantizarme que la vida que produzcan sea de bendición. Por lo tanto, no solamente deben estar llenos, sino que deben tener mi orden, porque donde está el orden de Dios está la vida y la bendición de Dios. Pregunta, ¿estamos aprendiendo algo en este domingo? Todos los ordenados digan aleluya. Me asusté. Ok. El desorden no puede producir. Escucha esta frase está dura. El desorden no puede producir la vida y la bendición de Dios. El desorden solo produce más desorden, caos y ruina. Por eso, escucha esto, por eso, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, además de desobedecer, escúchame, en ese momento se rebelan contra Dios, porque ese árbol les dio la sabiduría y el conocimiento para vivir autodirigiéndose sin tener que depender de Dios. Pero el que había ordenado la tierra, el que había ordenado el huerto del Edén, que por cierto la palabra Edén o jardín no significa simplemente jardín de plantas, porque Adán no era jardinero. Cuando Dios le dice a Adán, cuida y cultiva el huerto, Adán no estaba con un sombrerito esos jardineros, tú sabes, sembrando. No. La palabra jardín significa un lugar donde está el orden y el gobierno de Dios. Ese es el origen de jardín. Entonces escucha, Dios dice, como Él va a representarme en la tierra, yo quiero asegurarme que sus decisiones sean una expresión de mis decisiones. Porque si se mantiene mi orden, se mantiene mi bendición. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol, lo que están diciendo es, no queremos que nos dirijas. Queremos autodirigirnos, queremos ser nuestro propio Dios. Lo que están diciendo es, no queremos depender más de ti, queremos vivir la vida solos. Y en ese momento se independizan de Dios y del download, de la descarga de sabiduría de Dios, para que ellos pudieran mantener el orden que Dios había creado cuando ellos ni siquiera existían todavía. Entonces, en ese momento, la tierra queda bajo el gobierno de una raza humana independiente de Dios. Pregúntame, ¿me estoy haciendo entender? Y por eso es que Dios le dice a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, no es que sea una maldición escuchar la voz de la mujer, es que Adán le hizo caso a la voz de la mujer por encima de una orden que ya Dios le había dado. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldijo la tierra. Dios le dijo a Adán, porque has decidido gobernar y tratar de mantener el orden de esta tierra sin mi sabiduría, lo cual sabemos es imposible, esta tierra está condenada a maldición. Todo lo que el ser humano trate de hacer sin el orden de Dios está condenado a la maldición. Quiero que sepas eso. Ahora sí tienen los ojitos como pescado en hielera. Entonces, ¿tú viste los pescados en hielera que tienen los ojitos? Que ellos saben que ya les viene. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en algún lugar de la naturaleza que tú sientas que te habla de Dios?
que cuando tú lo ves tú dices, Dios mío, Dios es grande. ¿Alguien ha estado en algún lugar así? ¿En dónde? ¿Dónde has estado, padre? Maracaibo. Sí, por eso te viniste. El Gran Cañón. Ganaima, ¿dónde es? Canaima. El Salto Ángel. Yo estuve en el Salto, yo lo vi en la película Up. Yo lo vi. Y me impresionó. ¿Alguien ha estado en algún lugar que tú, dónde? En el Tayrona. Te voy a decir, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, cuando vi las cataratas del Niágara por primera vez. Desde el lado de Canadá, porque el lado de Estados Unidos está uno así. Las ves como de perfil. No, cuando yo vi eso en enero, media catarata congelada, la otra corriendo, las luces que le ponen, yo me quedé mirando y dije, Dios mío. Entonces tú te acercas y llegas ahí al ladito, aquí está, y está aquí cayendo, ahí. Y tú sientes, eso es una cosa impresionante que te da una sensación de la grandeza de Dios. Me ha pasado, por ejemplo, viendo los atardeceres en California. Una vez estuvimos manejando de Los Ángeles hasta San Francisco por la I-1A. Yo dije, California es una cosa extraordinaria porque el atardecer no dura 1 hora, dura como 4 horas. Y yo, ¿esto qué es? El sol, así como los californianos, el sol baja con un chill así, tú sabes, bajando. Y no que bajando, tú sabes. Y yo iba todo el tiempo así. O sea, son cosas que, pregunta, ¿algunos de ustedes han visto a Dios en cosas así? ¿Les ha pasado? ¿O en una flor? Mira cómo dice la Biblia. Ya van a ver por qué les estoy hablando de esto. Mira cómo dice la Biblia. Romanos 1:20. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. O sea, este asunto de las cataratas, los atardeceres, o sea, todo lo que Dios creó, escuchen, todo lo que Dios creó nos permite ver a Dios. Pero ¿saben por qué? Porque estas cosas que hemos mencionado mantienen el orden original de Dios. Pero el desorden es algo tan podrido que hasta puede corromper la naturaleza creada por Dios. Donde el ser humano ha metido la mano, ha dañado el orden de Dios. Ha dañado los ecosistemas, ha dañado océanos, los coral reefs. Tú sabes, es una cosa impresionante. Cómo tú llegas a lagos que tú veías, ay no, que niño, esto era un lago y ahora es todo agua negra. O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque necesito que entiendas que donde está el orden de Dios, ahí está la vida y la bendición de Dios. Por eso es que esos lugares nos dejan, esta palabra, estupefactos. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios en su vida? Como estamos en una serie de hablar de cómo tener una relación saludable con las finanzas y aplicando esto que acabamos de hablar a las finanzas, pregunta, ¿sabes tú cuáles son las 4 causas principales de problemas financieros? Bueno, antes de hablar de esto, ¿sabías tú que la causa número uno de divorcio son las finanzas? La mayoría de asesinatos tienen que ver con plata. Depresiones y ansiedades. O sea, necesito que entiendas que psicológica, anímicamente, psiquiátricamente, médicamente, las finanzas están en el top de la mayoría de los problemas de los seres humanos. No sé si sabías eso. ¿Ok? Entonces, ¿sabes cuáles son las 4 causas principales de problemas financieros? Te las voy a decir rapidito. Número 1, vivir más allá de tus recursos. ¿Sabes lo que es eso? Yo sé que aquí nadie le pasa. Que gastas más de lo que te entra. Nadie. ¿Saben el cuento del man que se encuentra con un amigo y le dice, imagínate que me robaron la American Express hace un mes? ¿Cómo va a ser? Hace un mes, men. Dice, ¿ya la reportaste? Dice, no. Dice, ¿por qué? Dice, porque el ladrón gasta menos que mi mujer. ¿No sabían eso? Gastar, hay personas, muchas personas en este país. Tú llegas a este país, cara, el sueño americano, y te empiezan a caer por correo. Aprobado $300 en Mastercard. Aprobado $500. Mi amor, tenemos $500. No tienes $500. No tienes nada. Te quieren enganchar para meterte en el sistema de crédito más esclavizante que hay sobre el planeta Tierra. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros, al estar insatisfechos en el corazón, con vacíos existenciales, autoestima, sentido de pertenencia, que no me siento valorado, no me siento amado, empezamos a usar las compras para sentirnos bien.
Por eso en este país hay tanta obesidad y tanta deuda. Porque los dos caminos que la gente más usa para tratar de llenar su vacío es la comida y la compra. Y yo les he enseñado a ustedes que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Gastas más de lo que te entra. Primer problema. Segundo problema financiero. Vamos bien. Utilizar incorrectamente el crédito. ¿Saben lo que es el crédito? Me refiero al crédito, la tarjeta de crédito, la Mastercard y todo eso. O sea, el crédito, tú no deberías vivir del crédito. Tú puedes usar el crédito para invertir, pero no para pagar tus gastos básicos, comprar comida, el supermercado, unas vacaciones. No uses crédito para eso. Pero los latinos nos encanta tapar un hueco con la otra cosa. Tercera razón, mala administración del dinero, gastar por encima de lo presupuestado. O sea, qué tremendo. Los que tenemos presupuesto. Pero es una cosa que las emociones nos van gobernando. Ay Dios, ¿por qué? Por el vacío, el vacío. Ay Dios mío, el vacío. Estos días, bueno, hace ya un ratito, yo estaba en una dieta keto. ¿Conocen la dieta keto? Que todo te lo prohíben, exacto, keto, que todo te lo prohíben. Cero arroz, cero pan, cero nada, cero harina. Ey, yo llevaba 10, 11 meses, pero firme. Ya yo les prediqué eso hace un mesecito y me empecé a sentir mal de pronto. Y me dio tanta rabia la frustración que paré en una cafetería latina y me bajé, pero dispuesto a dar la vida. Y me bajé y le dije, dame 2 pequeños y los más gordos que tenga. Yo no voy a comer azúcar, dice, con guayaba, con lo que venga. Hay gente que compra así. Porque seamos honestos, cuando yo probé ese pequeño, se me fue todo. Dije, esto es Dios. Dije, esto es una teofanía, o sea, una aparición de Jesús al frente mío. Tú sabes, encarnado en un pequeño. ¿Cuántos saben que los pequeños son del Señor? Eso es de Dios, brother. ¿Okay? Eso es como la mojarra, eso es del Señor. ¿Okay? Escucha. Y lo último, falta de presupuesto y planificación. Entonces quiero que miren, gastar más de lo que compras, usar mal el crédito, mala administración de tu presupuesto, falta de presupuesto y planificación. O sea, quiero que notes que las finanzas o las malas finanzas, que son la primera, segunda y tercera causa de la mayoría de los problemas que tiene el ser humano, sus primeras 4 causas son desorden. O sea, quiero que notes que tu problema financiero no es que naciste en la familia equivocada, en un país en desarrollo, que ganas poco salario. De las primeras 5 razones, las primeras 4 no tienen nada que ver con tu salario, con tu trabajo, con cuántas horas trabajas, cuál es tu apellido, de qué familia vienes, en qué país naciste, qué carro manejas, qué ropa tienes. Todas tienen que ver con falta de orden. Tú puedes ser súper cristiano, ayuno, oración, y el Espíritu Santo puede estar moviendo sobre la faz de tu cuenta bancaria. Pero si no tienes orden, tú no vas a ver la bendición que Dios tiene para ti. El propósito de Dios para ti es prosperar. Que tengas no lo necesario, más de lo necesario. ¿Por qué? No por capricho y vanidad. Porque Dios nos puso para representarlos como dadores. Tú no puedes dar lo que no tienes. Nosotros damos desde la abundancia, nadie da desde la escasez, ni financieramente, ni materialmente, ni emocionalmente. Tú llegas desgastado a tu casa, como me pasaba a mí hace unos años atrás, y mi esposa me decía, me dejas las sobras, y quiero decirles algo, de aquello nada, yo no quería nada. Jugar solitario en el teléfono como un bobo. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Que solo damos desde la abundancia. Y Jesús dijo, yo vine para darte una vida abundante. Jesús no dijo, yo vine para darte una vida escasa. La abundancia es un reflejo del Padre. La pregunta es, ¿qué abundancia estás buscando tú? ¿La abundancia de tener para satisfacer vacíos del corazón? ¿O la abundancia de ser un hijo del Padre que tiene autoridad, que tiene orden, que llama la bendición a su vida y que sabe cómo administrarla para que otros también sean bendecidos? Una pregunta, ¿estamos aprendiendo algo en este día? 5 minutos más. Mira Mateo 4:17. ¿Cuántos aquí tienen problemas con el orden? Levantemos las manos al Señor. Ay, Dios mío, Padre, oren por esta comunidad. ¿Ok? Bajen la mano. Ella sabe cómo pedir. Ella sabe. Salió el papá, ¿no? Miren esto.
Ya estamos por terminar. Mira Mateo 4:17, la primera prédica de Jesús. Su primer mensaje. O sea, imagínate Jesús, 33 años. A los 12 lo agarraron enseñándole a los fariseos y a los manes en la sinagoga. O sea, Jesús lo que tenía era para dar. Y entonces lo regañaron. Y el mismo Señor le dice, no, todavía. Entonces Jesús espera 18 y 3, 21 años aguantándose aquí el taco para poder decir todo lo que sabía. Y esta es la primera vez. Yo me imagino todo lo que Jesús quería decir. O sea, Jesús quería, o sea, es como cuando yo no predico un domingo y me llevas a almorzar, te fregaste. Porque yo abro la boca y eso es tiqui, 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 tiqui. Y Jessy mire y dice, es que no predico hoy. O sea, imagínate ahora 21 años aguantando. Y Jesús abre su boca y esto fue lo primero y lo único que dijo. Y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Escucha. Y tú piensas, arrepiéntete de tus pecados, y tú piensas que es la mentira, el adulterio. No, eso no era lo que Jesús se refería, porque Jesús usa un concepto que es el reino de los cielos. Digo conmigo, reino de los cielos. Reino de los cielos, reino es la palabra basilea, gobierno monárquico. Él está diciendo, arrepiéntanse desde Adán y Eva de venir viviendo como ustedes quieren, autodirigiéndose, independientes de Dios, porque eso es lo que ha traído maldición a la tierra. ¿Cuál es el pecado? El pecado es creer que tú solo puedes producir para ti la vida de bendición que Dios tiene para ti. Y dice, ¿sabes qué? Yo vine a restaurar el reino, el gobierno, el orden de Dios, porque si ustedes tienen el orden de Dios van a tener la bendición de Dios. La voluntad de Dios para ti es una vida financiera saludable y próspera. Pero para eso es indispensable poner orden en la manera como manejas tu dinero. Y yo les di una frase hace unos días y se las voy a volver a dar. Yo puse aquí: las excusas hacen la vida fácil hoy, pero difícil mañana. La disciplina hace la vida difícil hoy, pero fácil mañana. Porque todos anhelamos lo que cuando vemos una persona flaca, ay, tan rico, eso es que tiene cuerpo glorioso, porque si no come, quiero decirte, la gran mayoría de la gente delgada no es que comen y no engordan, no es que no comen como tú. O sea, necesito que entiendas eso. O sea, yo quiero que tú entiendas. O sea, cuando ellos ven algo que les gusta, dicen no. Tienen la madurez para decir no. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque eso no me hace bien. Sí, esas son las personas que cuando comen saben la diferencia entre quedar satisfecho y lo que el cuerpo necesita a quedar que se te está saliendo los tequeños por la oreja. Porque te ponen los tequeñitos esos chiquitos y dices, ay, tan chiquito, eso es 25 tequeños. O sea, 7 pies de tequeño te metiste. No, pero yo no entiendo por qué me siento así. Si eran así, mira, chiquititos así. Sí, eran unos tequeñitos. Una vez yo tenía un amigo que me decía, no, yo solo con mi piña, y se metió como 3 piñas un día. Yo le digo, piña. O sea, entonces escúchame. No, que mira el dinero que yo quisiera tener. Nadie es próspero sin orden en sus finanzas. Tu vida hoy es el resultado y la sumatoria de tus decisiones hasta este día, en todas las áreas de tu vida. Ya es hora que le dejes de echar la culpa a la dictadura, y al papá que no estuvo, y a la mamá que te emancipó, y a la que te dejó, y al que te la hizo. Porque al final la autoridad de tu vida la tienes tú. Dios te la dio a ti, no se la dio a tu papá, no se la dio a tu mamá, no se la dio a tu pastor, no se la dio a tu profesor, te la dio a ti. Ahora, tú decides si vives en orden o te sigues dejando llevar por las pasiones y los anhelos y los impulsos, o pones un paro. Una pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Para mí ha sido difícil con este asunto de las finanzas. No porque yo compro impulsivamente, sino a mí se me olvida todo. Entonces, Jessy me ayuda. Porque yo le digo, mi amor, mira, hice este negocio, me entraron, no sé, $1,200. Vamos a tal cosa. Y me dice, no, si mañana hay que pagar la renta. Me dice, no tienes 1,200, estás caído en 1,800. Ey, para una persona que tú sientes que ya planeaste con los 1,200, te digan, no solamente no te puedes comprar, estamos cortos 1,800. ¿Cuántos saben a lo que me estoy refiriendo aquí? ¿Cuántos necesitan ayuda severamente en esta área? Ayer tuvimos un taller, estuvo muy bueno, pronto vamos a hacer otro. Quiero que me escuches, importante esto. Yo sé que hay gente que no vino al taller de ayer, no sé, porque el sábado es el único día que descansan,
no sé, juegas golf, no sé, te fuiste para la playa. Quiero que me escuches. Es tu decisión. Cuando venga el próximo taller, tú escoges descansar un sábado y vivir en amargura y ansiedad el resto de tu vida por el desorden, o sacrificar un sábado, aprender a poner orden y vivir en paz el resto de tu vida. O sea, tú eres el que va a negociar eso. Yo no puedo decidir por ti. Yo tengo mis propias negociaciones. Yo tengo que tomar mis propias decisiones. Yo hago mis propios sacrificios. Una pregunta, ¿me estoy haciendo entender? ¿Qué tal si le damos un aplauso? Todos los que aprendieron algo, denle un aplauso a Dios ahí.